Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Seguimos en este espacio compartiendo su palabra y vamos a orar para que Él nos permita tener esa cercanía, esa comunión con Él y podamos llegar a comprender todo lo que está determinando en esta palabra que vamos a leer. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por permitirnos nuevamente aprender de ti, de tu palabra. Gracias por un día y una semana más de vida. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por todas tus maravillas y milagros, todo lo que haces en nosotros. Ayúdanos siempre a comprender todo lo malo que estamos haciendo, arrepentirnos, que esto implica algo genuino. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, que sea para salvación. Ayúdanos a tener conciencia de todo lo malo que hemos hecho y todo lo bueno que ya no hacemos. Ayúdanos a tener ese aprendizaje. Ayúdanos a servirte de la manera correcta. Y te pedimos que nos enseñes a darte gloria y honrarte solo a ti, no llevarnos nada, porque toda la gloria es tuya, solamente de ti. Nosotros no tenemos responsabilidad en nada de lo que pasa bueno, solamente en lo malo tenemos responsabilidad por nuestra naturaleza, pero por eso estamos aquí, acercándonos a ti, en tu presencia, rindiéndonos y sabiendo que nada somos si no estamos contigo. Te pido que nos ayudes a tener comprensión, aprendizaje de la palabra que vamos a abordar ahorita, que vamos a plantear, a aprender. Ayúdanos a poder conocerla de manera correcta y a seguir teniendo esa sabiduría que nos has brindado para otras personas. Te pedimos que nos ayudes a todos en estas necesidades y en pulir nuestra fe contigo o fe hacia ti. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 12. Mateo, capítulo 5, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser la luz, tenemos que ser la diferencia, tenemos que ser la luz en la oscuridad, la luz en las tinieblas. Él lo está encomendando en su palabra, Él lo está determinando aquí. Señala del galardón, es grande en los cielos y obviamente no sabemos cómo vaya a ser ese galardón, precisamente para que no estemos pensando por interés, para que no nos mueva a decir, en el reino de Dios va a haber, ¿qué será? Mansiones o, no sé, coronas de colores o de materiales, o vas a tener carros. O sea, no nos está mencionando, en el reino de los cielos va a haber casas, mansiones, palacios. No, no nos está diciendo. No, Él no tiene o no hay finalidad en mostrarnos el galardón para que no estemos pensando en intereses todavía
más allá, en la otra vida. No podemos estar pensando en cómo me va a ir, en qué me van a dar, en qué voy a recibir. O sea, no tenemos que estar pensando así. Y hay pues hasta canciones que señalan, canciones supuestamente cristianas, donde ya están dando por hecho que Dios me va a dar una corona y una mansión. Ya están teniendo en cuenta ese tipo de galardones, pero en primera Dios no menciona qué es lo que se está dando en galardón. Sí va a haber galardones conforme a las situaciones de las personas, a lo que están haciendo las personas, a cómo están predicando las personas, cómo están sufriendo persecución. Y obviamente Él señala que no nos tenemos que crecer mucho por estar sirviendo, porque no es nuestra aspiración ser más que otras personas. Lo máximo que podemos llegar a ser son siervos inútiles, o somos siervos inútiles, y no podemos decir que somos el ungido, que somos el santo, que somos el rey o el sacerdote, o rey y sacerdote al mismo tiempo. No podemos estar pensando en ese tipo de cuestiones cuando se hablan de galardones. Tenemos que estar pensando más bien en pues lo poco que hemos hecho realmente por Dios, lo poco que hemos hecho para todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces, de esa manera, podemos pues llegar a tener pues un acercamiento a lo que Dios está solicitando, pues que realicemos. Y realmente quien es un hijo de Dios no va a estar pensando de manera soberbia, diciendo que los reyes, los príncipes de Dios no trabajan, o que tienen que ser mantenidos, como he escuchado también de personas que falsamente están en la fe creyendo que la princesa de Dios no trabaja, que la princesa de Dios no mueve un dedo. Pues ese tipo de visiones tienen que alejarse de lo que es en realidad, y lo que estamos buscando ser es siervos inútiles. No buscar tener una distinción, no buscar tener algo que nos haga más que otras personas, no buscando tener ese tipo de cosas, de situaciones, sino más bien pues saber cómo podemos evitar ser lo menos inútiles posibles en el servicio de Dios. Entonces, no tenemos que estar creyendo que somos más, que merecemos más, que vamos a tener más incluso, porque la realidad no la sabemos. ¿Qué tal si ese tipo de soberbia es retrato de una persona no convertida y nosotros estamos pensando que sí, y al final resulta que pues nos vamos al lugar del lloro y el crujir de dientes, pensando, crujiendo los dientes de coraje, porque pues cómo Dios me hace esto a mí, y si yo merecía una corona, yo merecía mi mansión, yo merecía que me dijeran que soy el, el rey y sacerdote, el príncipe, princesita de Dios, o sea, el ungido de Jehová. No podemos pensar así, o tristeza, perdón, o lloro por, pues, por la tristeza que las personas están diciendo. Pero si yo era su rey y sacerdote, yo era su princesito, yo era su lo que sea, pues obviamente por eso se llama el lloro y el crujir de dientes, por el coraje, por la tristeza de las personas que creyendo que estaban con Dios no lo son, o por las personas que sienten que merecen o merecían estar en otro lado, pese a que pues no creían en Dios, o creían a su manera, o hacían lo que querían. Entonces debemos de tener cuidado con ese tipo de visiones, de concepciones, de esa manera. Entonces señala, el galardón es grande en los cielos, eh, para las personas que sirvieron a Dios, para las personas que recibieron persecución, para las personas que fueron vituperadas, o que les gritaron, o que les maltrataron, o que les inventaron chismes o cualquier tipo de cosa por causa de
predicar correctamente el Evangelio. Entonces señala también que somos la sal de la tierra. Y en muchas culturas, ejemplo, la tradición latinoamericana nos señalan que salar o que echar la sal es algo malo. Cuando nosotros le contamos a una persona algún proyecto que tenemos y de repente no se hace, es obviamente, pues ya decimos, es que no se echaste la sal. Entonces tomamos que la sal es algo malo, es algo negativo, pero no nos damos cuenta del verdadero contexto histórico que tiene la sal. En algunos puntos y en algunos momentos, la sal fue considerada uno de los bienes materiales más preciosos que hay sobre la tierra. No el más precioso, pero sí tenía pues un gran valor. Entonces se pagaba con sal, no precisamente era puños, era muy pequeño. Lamentablemente se imaginan que alguien que fuera pues pagado con sal y tuviera su pizca para comer tanto tiempo y que se le cayera el agua o que se mojara esa sal, obviamente pues se iba todo su dinero por ahí. Entonces tirar el dinero es sinónimo, como lo consideran algunas personas que creen o que tienen esa conciencia más mágica, mística, maravillosa, que derramar la sal es de mala suerte, pero sí es malo en esa visión que estoy mencionando, porque derramar la sal es pues tirar el dinero prácticamente. Entonces no quiere decir que te pase algo malo necesariamente porque lo hiciste o venga alguna maldición. Quiere decir que pues pues tirar el dinero es malo. Es como cuando quieres colocar en tu bolsa una moneda, un billete, y la colocas fuera y se cae. No te dicen las personas que se te cayó. Al contrario, pisan la moneda, pisan el billete y se lo llevan. Entonces, ese tipo de visión señala que pues la sal tiene valor. Tirar la sal es tirar el dinero. No quiere decir que si tiras la sal tu dinero se vaya a ir en cualquier cosa. Más bien quiere decir que hace alusión a que es lo mismo tirar la sal y tirar el dinero, pero no para esta cultura actual, sino para la cultura antigua. Y entonces, por eso se llamaba salario, porque se pagaba con sal. Y por eso tenemos este tipo de visión, que es la que debemos de tomar en cuenta. La sal es valiosa. Y entonces Jesús señala también, y bueno, pues obviamente la sal es utilizada o tiene propiedades para purificación también. Y bueno, en este tenor pues señala que la sal sí es valiosa. No tenemos que decir es que somos la sal y somos valiosos. Sí, Dios conoce nuestro papel, pero hay que recordar, no tenemos que llamarnos algo que no seamos siervos inútiles. Es a lo máximo que podemos aspirar. Y en segundo lugar, estamos para llevar la palabra de Dios a toda criatura, para llevar pues esa palabra y que se purifique. No por la palabra, ¿cómo podemos decir? No tomarlo desde la parte mágica, ¿no? No son palabras mágicas como las personas que cuando tienen miedo y empiezan a relatar salmos de la Biblia, por ejemplo. No quiere decir que mágicamente lo que te esté afectando se vaya. Quiere decir que tienes que llevarlo a la práctica, que tienes que ejecutarlo, que tienes que vivirlo. Y entonces, en este sentido nos referimos. Las palabras no son mágicas, por decirlas se van a cumplir, pero sí, la palabra de Dios lleva el poder de Dios. La palabra es Dios, por eso se le conoce el verbo a Jesús. Entonces, de esa manera llevar a Dios en la palabra para que Dios actúe sobre esas personas y
toque el corazón, les salve a esas personas. Entonces, esa manera es llevar, o somos la sal, somos la luz del mundo, llevando la palabra de Dios, predicando el Evangelio a toda criatura. Y pues hay que recordar, y veremos posteriormente, una de estas señales de los últimos tiempos es que la palabra será predicada en todo lugar. Y sí, tenemos lugares donde está prohibida, donde hay diferentes religiones, donde hay diferentes formas de ver la realidad. No sabemos si esté siendo predicada la palabra ahí, tal vez sí. La tecnología llega a todas partes y la gente, pese a que haya temor de perder la vida por proferir pues algo que ellos consideran distinto a su forma de pensar, pues hay gente a la que no le importa y sigue compartiendo la palabra. Y entonces no sabemos, tal vez que ya se esté predicando la palabra, que ya sea en los últimos tiempos, que aunque los gobiernos no lo quieran, se está predicando en internet, en videos, se está distribuyendo la palabra en libros, y pues nosotros pensando que todavía faltan diferentes países que todavía no lo conocen, pero no sabemos cómo esté el avance. Tal vez sí, hay países donde está prohibida completamente o nacionalmente desde la parte política una, pues, una palabra diferente a lo que ellos están profiriendo. Entonces, pero no sabemos si ya se esté compartiendo o si todavía no esté, pero ya va muy avanzado todo. Y entonces tenemos que compartir esa palabra, tenemos que ser luz en la oscuridad, no porque tengamos luz propia, sino por llevar la palabra de Dios, que es quien ilumina a las personas, a sus hijos, obviamente. Y entonces eso es lo que señala. No nos podemos esconder, o sea, no se refiere necesariamente a que si estamos recibiendo persecución no estemos o imprudentemente nos arriesguemos, tampoco se trata de eso, pero lo que señala es que un hijo de Dios siempre se va a ver como hijo de Dios en todo lugar, en todo aspecto, en todas las partes. No va a estar camuflándose entre diferentes grupos, no va a consumir sustancias para predicarle a otros, no va a rentar servicios de una trabajadora de la calle para después convencerla de tener, después primero tener el acto y luego convencerla de la palabra. O sea, no va a quitarle la vida a alguien para que los malos vean que está de su lado y luego predicarles. No se va a camuflar de este tipo de maneras, y se le tiene que notar que es hijo de Dios. Sí, tenemos que estar bien con todas las personas posibles, tenemos que hacer lo correcto. Sí, van a haber personas que van a decir que no estamos haciendo las cosas bien, pero una cosa es que digan que inventen, y otra es que estemos haciendo las cosas mal y solamente lo estén confirmando. Pero si están mintiendo, ya no queda en nosotros, porque estamos haciendo lo correcto o lo que conforme a la palabra se está determinando. Y esa es la manera en la que tenemos que actuar. Si dicen que estamos haciendo algo malo, es mejor que sea inventado a que solamente estén confirmando algo real que hacemos. Y entonces, esto es la cuestión. Y sí, señala que si la sal se desvanece, pues uno podría pensar, ¿y quién podría predicar el Evangelio? Pero señala Dios mismo que Él haría hasta que las piedras hablaran con tal de predicar el Evangelio. Entonces, está confiándonos esta misión, está colocando en nuestras manos esa gran comisión, y tenemos que ejecutarla, porque es lo que Él solicita. No podemos quedarnos en nuestra casa esperando que otros prediquen, esperando que otras personas estén haciendo las cosas bien en lugar de nosotros, o que alguien trabaje por nosotros. Tenemos también que actuar
en este aspecto. Y entonces señala de esa manera la luz del mundo, la sal, y que no se puede esconder, no podemos esconder que somos hijos de Dios, tampoco tenemos que esconderlo, tenemos que ser testimonio también de esa parte, no para que otros crean, pero sí para que se acerquen a nosotros, para que les prediquemos la palabra, porque la palabra es lo que verdaderamente hace que la gente se convierta, no canciones. Sí, obviamente hay canciones que son de capítulos o versículos bíblicos, pero no es lo mismo que se le explique la palabra a las personas, que podamos comprender, que podamos llegar a un aprendizaje como tal, a que solamente las escuchemos cantadas. Entonces, no hay otra forma, no por sueños, no por milagros, no porque nos vean de una manera, no hay ninguna otra forma que no sea por la palabra, que verdaderamente una persona va a llegar a los pies del Señor. Y entonces, no se puede, sí, no se puede ocultar, no se tiene que ocultar que somos hijos de Dios, pero no es para que otros crean, más bien es para que se acerquen y escuchen la palabra que vamos a compartirles. Y obviamente la palabra es la palabra de Dios. Y dice que cuando vean nuestras obras, las obras de bien, que son testimonio otra vez de nuestra fe y de que ya somos salvos, y las personas sean más receptivas y también le puedan dar gloria a Dios, escuchando la palabra, y los que ya están con nosotros, que glorifiquen a Dios, dándole gracias por lo que ha sucedido, por cómo ha trabajado en nosotros, porque Dios nos escogió a nosotros, pudo haber escogido a la persona más adinerada del mundo, a la persona más talentosa, a la persona más habilidosa, más inteligente, pero nos escogió a nosotros que no tenemos habilidades, que no tenemos realmente una gran inteligencia, que se nos olvidan las cosas a veces, que hemos pecado de muchísimas maneras. Nos ha elegido a nosotros porque es de esta manera que puede demostrar cómo Dios trabaja y obra en quien Él ha elegido hasta perfeccionar esa obra en la persona. Y entonces así nos damos cuenta de este tipo de situaciones. Dice, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está distinguiendo de los escribas y de los fariseos? De los que escriben y aprenden la palabra mientras la escriben o la transcriben o la copian. Y los fariseos, hay que recordar, Jesús mismo señala que tenemos que seguir la palabra o la doctrina que ellos están haciendo, pero no sus obras, porque ellos saben la sana doctrina, ellos saben o sabían cómo seguir a Dios correctamente, pero no lo practicaban. Conocen la ortodoxia. Ortodoxia es los huesos de la doctrina, lo que debemos de practicar, lo primordial, lo que nos hace hijos de Dios verdaderamente en la doctrina, lo que nos hace hermanos nos distingue entre hermanos de Cristo y en quienes no son hermanos en Cristo. Y entonces
ellos llegan a esa parte solamente, pero no la ortopraxis, a la práctica de lo que es verdadero. Solamente se saben la palabra y se la saben bien, pero no la siguen correctamente, no la llevan a cabo. Y ese es uno de los mayores errores que se tienen por las personas que creen que siguen a Dios, y obviamente el de los aciertos de quienes sí siguen verdaderamente a Dios, porque llevan la palabra a cabo, porque está en sus acciones. Y aquí lo dice, no es que la ley o los profetas que diga Cristo, ellos ya no tienen validez porque estoy yo aquí. Él, al contrario, Él vino a cumplir. Y es lo que se mencionaba en la sesión anterior. Si pensamos en un Jesús que tuvo relaciones con mujeres, o que tuvo pasiones con caballeros, o que hizo mal, o que humilló a la gente para, no sé, que la violentó, que la engañó, que, que la denigró. Estamos pensando, entonces estamos anulando la divinidad de Dios, y aparte pues estamos diciendo que solamente era humano, no era Dios, que no podía contenerse con ese tipo de cosas, que no cumplió la ley por nosotros, y que entonces nosotros tendríamos que cumplir la ley, porque si no quiere decir que Dios no la cumplió. Y sí tenemos que cumplir muchas cuestiones de la ley todavía, pero por ejemplo la cuestión del sacrificio ya no la tenemos que cumplir, porque ya está el sacrificio de Jesús una vez y para siempre. Entonces, si cumplimos el sacrificio, si ya está cumplido el sacrificio, no tenemos por qué estar sacrificando animales actualmente, o ofreciendo sacrificio en el altar, como muchas religiones, como lo habíamos mencionado anteriormente, lo hacen. Entonces, no vino a decir, esto se invalida, esto ya no es, al contrario, vino a cumplir toda la ley para justificarnos a nosotros, que si se nos pasó una cosa en la ley, si mentimos, si en algún momento adulteramos, si en algún momento robamos algo, ya no estar pagando en esa eternidad por nuestros pecados, sino más bien que el sacrificio de Cristo cuente por ese pago, que a nosotros nos esperaba una eternidad llena de tormento y de sufrimiento. Entonces ya no tenemos que estar pensando en ese tipo de cosas, porque ya el sacrificio es definitivo. Entonces Jesús vino a cumplir todas y cada una de las partes de la ley, de todos los puntos de la ley, para que muchos de ellos ya no los estemos repitiendo, pero otros sí tenemos que estarlos cumpliendo. Tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, obviamente siendo testimonio esto de que estamos caminando con Dios, pero Él no vino a decir que la ley se invalida, o que Él es un plan B de Dios porque no le salió la ley y ahora tiene que mandar al Hijo para ver si así le hacen caso, y como lo crucificaron y ganó el mal, como muchos piensan, cuando fue totalmente contrario, que fue el sacrificio glorioso para los hijos de Dios, para redimirlos. Bueno, si piensan que ganó el mal por eso, entonces, y que ya mandó al Espíritu Santo para ver si a él sí le creen. O sea, Dios no tiene plan B, es Dios siguiendo solamente el plan que Él tiene para todo, y está en su control. No quiere decir que Él sabe todo, porque sabe todo cómo va a pasar y lo está permitiendo. Más bien Él define cómo va a suceder, porque es todo por un propósito para su gloria y su honra. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos escuchar tu palabra, permitirnos conocerte. Ayúdanos a comprender ese sacrificio que hiciste en la cruz, y a comprender la ley que has cumplido, siendo plenamente humano y plenamente Dios, y creer en que cumpliste toda la ley, porque así lo determina tu palabra, y así lo estamos creyendo, para que este sacrificio tenga la validez que debe tener en nuestro corazón. Esperamos
o sabemos más bien, que este sacrificio es válido porque tú cumpliste toda la ley. Ayúdanos a mantenernos con esa fe y ayúdanos también a seguir adelante siendo testimonio, siendo diferencia y la luz en el mundo, siendo la sal. Úsanos para servicio, para prédica. Y reitero, ayúdanos a creer, a mantenernos en la fe de todo lo bueno en este sacrificio para nuestra redención y ser tomados como por justos. Te damos gracias por todo y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.